Bueno, saludos a todos. Le damos la bienvenida. Para los que no conocen, hoy tenemos a Patrick O'Neill. Él es escritor desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos a Río Muerto. Esto fue tu primer libro, ¿verdad? Sí, esa es la segunda edición de mi primer La libro. segunda edición. Sí, mano. Esa es del 2017, si no me equivoco. La primera edición del 24 de junio del 2016, si no me equivoco. Sí, y también es autor de Misantropía, que esta es una de las ediciones también, que salió. ¿Para qué año fue este? 2019. Diciembre 31 de 2019. 2019. Pues entonces primero vino Río Muerto, después vino Misantropía y luego ¿desde cuáles vinieron? Antes de eso vino Memento Mori, La muerte de la educación, Ajá, que esa la publicamos en el 2019. en 2019. Del verano. Y después de eso hice un poemario que se llamaba Poemas para matarse mañana. Y ahora estoy, pues bueno, en septiembre va a salir una novela Ok. que voy a estar publicando. Lo que queremos hablar en este podcast de hoy es que en muchas ocasiones, no sé si a ti te ha pasado, que las personas te dicen ¿por qué tú escribes? Cada escritor tiene su razón de por qué redactar, ya sea ficción o no ficción. En mi caso, la razón de por qué yo decido escribir es porque aunque una persona sea un lector, tú puedes tener, digamos, información de los libros que lees, pero si nunca te sientas a hacer una síntesis de lo que tú has leído y a llegar a tus propias conclusiones, pues lo que tienes realmente es información, pero no tienes conocimiento. Claro. Es como en internet, tenemos mucha información, pero no está que un ser humano lo lee y lo critica para saber si el contexto es realmente correcto. Pues no sabemos si es información o conocimiento. Y por eso es que yo escribo. Y además de que cuando hago estos libros, estos proyectos, puedo hacer una síntesis de lo que he leído y de esa forma también lo puedo recordar de una mejor forma. Eso prácticamente son los dos objetivos esenciales de por qué yo escribo. ¿Cuáles son los objetivos de por qué tú decides escribir? Porque ya tienes cuántos libros. Tienes 1, 2, 4. 4. 4. ¿Por qué tú escribes? Mira, algo que a mí me encanta de hablar contigo sobre libros y escritura es que a pesar de que somos más o menos la misma especie, tenemos diferentes formas de manifestar nuestra síntesis, como estabas hablando. Claro. Tú tomas un lado académico, mientras yo me enfoco un poco más en la ficción. Y aunque sí he tenido la experiencia, ¿verdad? Y la oportunidad de escribir contigo académicamente, mi síntesis de lo que es la información que me rodea primordialmente viene de la ficción. Y es bien irónico, ¿verdad? Decir que la síntesis, la manera que yo sintetizo la realidad viene de algo que no es real. Y es que la ficción tiene mucho que ver en cómo nosotros aprendemos sobre la vida. Yo siempre, a mí me gusta imaginar al lector o la gente en general, no necesariamente la gente que lee solamente, como estos Don Quijotes. Porque Don Quijote comenzó a ser un caballero porque leía muchos libros de caballería. Nosotros nos comportamos según a los ejemplos que vemos y eso es bien real. Eso lo vemos también en las obras de Shakespeare, por ejemplo. Uno lee Hamlet. Hamlet es una historia sobre cómo la venganza propaga más venganza. Tu manera de ver las cosas, el lado académico te ayuda a forjar, ¿verdad? Y a mí me gusta porque no todo el mundo tiene la capacidad de decir, ok, esto funciona, voy a hacerlo. Yo creo que los seres humanos tenemos una capacidad de disociación y de hacer totalmente lo opuesto a lo que nosotros creemos. Como que, yo quiero ser saludable, Sí. pero voy a comer comida chatarra, voy a Claro. fumar, voy a hacer otras cosas. Una cosa es decirlo y otra es... Claro. Y no estoy juzgando, como que yo hago todas las anteriores. Pero mi manera entonces de sintetizar y parte de mi objetivo es llegar a contar historias y que en estas historias, ¿verdad? Poder alcanzar el inconsciente humano, ¿no? Yo no busco, cuando yo empecé a escribir, yo tenía estos sueños,
yo les digo pipe dreams, pero yo creo que la mayoría de los escritores tenemos estos sueños de ser un bestseller y que tu libro se lea y todo eso. Pero yo como que me rendí un poquito de esa idea o desistí de esa idea porque yo prefiero ser ese tipo de persona que sí existe y sí la gente puede apreciar su arte, pero no está en el foreground, no se va con la ola, no es la ola. Lo malo de ser una ola hoy día es que las olas se rompen eventualmente y entonces tienes que moverte y adaptarte a una ola nueva. Yo diría que uno de los que más me ha influido a mí es de la tercera ola y Death por Shelley Kagan, que tú lo compraste hace poco, ¿verdad? Sí, mano, finalmente. Ya yo tomé el curso ese de el de Yale, que están todas las clases online de Yale. Sí, el curso está brutal y sí, una transcripción, pero no lo he leído en libro, o sea, lo tengo en casa, pero sí hacer contenido porque cuando tú ves los videos técnicamente es todo como que los capítulos. Sí, prácticamente es un libro que este en especial está en YouTube completo, pero hace muchas preguntas que te hace cuestionar lo que siempre hemos pensado. Por ejemplo, él dice, ¿tú piensas que vas a sobrevivir a tu propia muerte? Es la misma pregunta que todo el mundo se hace. ¿Tú crees que hay vida después de la muerte? Claro. Pero es la misma pregunta para frasearlo de otra forma. ¿Tú piensas que vas a sobrevivir tu muerte? Pues es como, no. Y ese libro, para mí en particular, me encantó por eso, porque es bien fácil de leer también y te hace ver el concepto de la vida como tal, diferente, lo cual es como paradójico, ¿verdad? Porque cuando tú lees el tema de la filosofía de la muerte, te hace ver la vida diferente. A diferencia de si tú siempre ignoras lo que es la muerte. Para añadir un poco de lo que dices de la muerte, es que yo a veces siento que existen demasiados libros que te enseñan cómo vivir tu vida y bien pocos libros que te dicen vas a morir algún día. Porque lo evitamos. Sí, ya inconscientemente el default del ser humano como animal que quiere sobrevivir es evitar hasta el tema. Sí. Anyways, de libros que a mí me han influido mucho, bueno, en el área de la ficción, en mi caso, a mí me gusta mucho La Metamorfosis de Frank Kafka. Lo que es la metamorfosis, lo que es The Trial, el proceso. Esos dos libros me encantan. Y es porque, empezando por el proceso, por ejemplo, es un libro donde esta persona despierta y entra a este grupo de personas y lo juzgan por un crimen que ellos dicen que esta persona hizo, pero esta persona no sabe qué hizo exactamente. Y la persona, para la redundancia, pasa por un proceso, va a diferentes juicios, kangaroo courts escondidos en lugares abandonados, por papeleos que no tienen ningún tipo de sentido, para entrar en un juicio y pagar por un crimen que él no sabe ni qué es. Wow. Y tiene un final pues súper desastroso, súper triste, pero a mí me encanta porque ahí está este concepto absurdo de lo que es un proceso por tener un proceso, y es algo que nosotros estamos bien acostumbrados a tener. A veces, yo no sé si te ha pasado, estás en el trabajo o estabas en un trabajo, fake fruit, fake carrots, fake fruit, fake you liar. Un ejemplo, fake Exacto. fruit. Nosotros tenemos una historia que es un proceso por ser un proceso. Es un proceso que tuvimos que atravesar por cumplir, pero que no tenía ningún beneficio práctico, no tenía nada. Y el proceso de Kafka es eso, pero desde un punto de vista judicial, y está brutal. Es papeleo por papeleo, juicio por juicio, culpa por culpa, y al final terminas pagando por algo que en realidad no. ¿Cuándo fue la primera vez que tú leíste ese libro? Ese de El Proceso yo lo leí como para el 2015 por ahí. Ahora, antes de eso ya yo había leído La Metamorfosis en high school. En realidad yo no lo entendí completo, o sea, yo lo leí. Por eso te pregunto, porque lo más común es que uno presuma que el mejor libro que ha cambiado tu vida ha sido un libro que leíste en cuarto grado. Y la mayoría de los casos, incluyéndome a mí, es que cuando uno empieza a usar los libros como una forma que te cambia la vida a ti, ya es cuando uno está como adulto. Claro.
Porque por alguna razón, me imagino por el desarrollo del ser humano, yo diría que ya cuando ya uno está en los 20, a la mitad de la década de los 20, es que uno empieza a reconocer la pertinencia de lo que es leer. Sí. Cuando uno lo mira bien, un libro es ideas, conocimientos de una persona que ya no existe, pero es como si tú estuvieras teniendo una conversación con él. Claro. Es algo bien profundo, pero en muchas ocasiones como que ignoramos el poder de lo que tiene un libro. Y hay que tomar en cuenta que tu nivel de lectura no está tan desarrollado cuando estás en high school. Por ejemplo, estás en high school, quizás uno puede leer directo de la página y tomar mensajes directo de la página. Pero la cuestión de leer entre líneas, sintetizar nuevos mensajes, llegar a conclusiones, ese nivel de pensamiento crítico aún no está del todo desarrollado, ¿no? Y por eso es bien importante a veces la relectura. La Metamorfosis yo la leí después y para mí fue totalmente diferente. Y últimamente he tratado de leer más, releer más libros porque he encontrado que en la relectura me encuentro con un libro totalmente diferente. Porque ya uno ha cambiado, como tú dices, la forma de uno leer va cambiando. Y hay veces que uno lee un libro la primera vez y como que no te llama mucho la atención o no lo entiendes. Y luego pasa un tiempo y lo coges otra vez y empiezas a leerlo y lo entiendes de una forma diferente, le veo otro sentido. Y es por la madurez. Y yo pienso que eso es parte de un proceso. De la misma forma que uno no escribe igual, uno también va evolucionando de la forma que uno lee. Y por eso es que uno tiene que mantenerse leyendo, porque es un proceso también que uno va evolucionando. Claro, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, algo que a mí me ha ayudado a mantenerme, por ejemplo, en frecuencia con algún tema ha sido también leer el mismo escritor a través de los años. Ajá. O crecer con el mismo escritor. Para ver cómo va cambiando. Sí, a mí me ha pasado con Cormac McCarthy. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasó con Cormac McCarthy, que lo empecé a leer relativamente joven. Y después de como 8 años, yo creo, no, más, yo creo que como 16 años, desde el publicó la última. Este año pasado publicó sus 2 libros más, después de ese descanso. Y pues los libros de él yo los he ido leyendo a lo largo de los años porque son un poquito complejos y son bastante pesaditos para leerlos corridos. Sí. Y cuando leí este último, uno ve el crecimiento de este escritor que es tan exagerado. Y entonces en uno también uno ve el efecto, mano, porque yo te digo, hoy día, y no es por uno hacerse más que lee, pero cada vez, mientras más uno lee, a veces es un poquito más difícil sorprenderse con cosas que uno lee, o tener el mismo sentimiento de que uno está aprendiendo, mano. Yo empecé a leer con libros, digamos, lo que llaman autoayuda. Por ejemplo, 8, el de la India. Con ese. Exacto, 8 con ese. Un libro que fue porque lo encontré en Walgreens. Claro. Y yo, la meca de la literatura. Sí, la meca de la literatura. La meca de la literatura. Walgreens y Walmart está ahí al lado también compitiendo. Antes era Borders, para mí fue Borders. Ah, no, pero Borders ya es... Ajá. Borders. Y sí, yo tenía, por ejemplo, libros en casa bien rebuscados, como Edgar Allan Poe. Yo empecé leyendo Edgar Allan Poe, a mí me gustaba cuando era chamaco Edgar Allan Poe. Pero después, cuando yo dije, déjame leer algo más grande y más grueso, ven cuentos de Edgar Allan Poe, me puse a leer las novelas de Dan Brown. Esas fueron las primeras novelas que yo me compré en Borders, mano. Angels and Demons y Da Vinci Code. Angels and Demons. Sí. Y después de eso, admito, menos el último no lo he leído, pero admito que leí The Lost Symbol, leí por lo menos no fue Pablo Coelho. No fue Pablo Coelho, aunque, ¿sabes qué? Yo le di un chance años después. Le di un chance y pues, yo siento que Pablo Coelho no es que sea un terrible escritor, es que sus ideas son ideas que ya existen en otros lugares. Por eso es que te digo que esos son los libros como 8. Cuando tú lees 8 y luego tú lees Bernard Russell, claro, tú te das cuenta que 8 leyó a Bernard Russell y Bernard Russell, ¿sabes? Exacto. Y lo hizo pues más popular. Claro. Y no hay nada malo con eso ni con Pablo Coelho. El punto es que una vez ya tú arrancaste con Pablo Coelho,
Ajá. Y luego empezaste a leer otro libro. Y luego cambiaste a otro tema y llegaste a un nivel mucho más alto entre Pablo Coelho y, digamos, Kafka, ¿verdad? Claro. Pues una vez ya tú estás en ese nivel, que toma tiempo, porque a lo mejor no vas a leer un libro de Ronald Barthes o Kafka. Cuando vuelve otra vez a Pablo Coelho, dices, como que ya yo no puedo leer eso. Sí. Y eso es algo bueno, yo diría, es la madurez del lector. Claro, claro. Y después eventualmente uno no solamente va buscando cosas más complejas, uno va buscando diferentes perspectivas. Por ejemplo, eventualmente pues me puse a leer más autores japoneses o más autores franceses y así sucesivamente, más autores irlandeses, Suramérica, mexicanos, ¿sabes? Ya, claro. Y eventualmente uno empieza a agudizar esa habilidad de determinar o ponerle un área geográfica a dicho tipo de expresión. Exacto. Que a mí me gusta. Por ejemplo, México. Tú me dices México, Juan Rulfo. Juan Rulfo fue el escritor que dijo, escribí una novela perfecta, pues ya me retiro. Y después dijo, escribí un libro de cuentos perfecto, pues me retiro. Y después él escribió una segunda novela que mucha gente no sabe que existe, que se titula El Gallo de Oro. De hecho, la leí hace poco. Ese era el único libro que yo no había leído de él. Y lo leí hace poco y me encantó, mano. Y de una vez dije, ¿sabes qué? Voy a releer Pedro Páramo. Porque hace tiempo yo leí, para que tú veas, yo leí Pedro Páramo un noviembre, yo creo que como el 2015 o 16. Un día yo soñé con Pedro Páramo, con la novela, por alguna razón. Y el próximo día me levanté y dije, voy para la librería, voy a leer la novela. Místico yo, ¿verdad? Yo estaba como que... En realidad yo decía, mi subconsciente me dijo que leyera Pedro Páramo. Y fui y la compré y la leí. Y me encantó, man. Pero esta segunda lectura, yo me quedé como que, wow. O sea, poder ver el manejo del lenguaje, poder entender algunas cosas que son un poquito más locales. De verdad fue un impacto totalmente diferente, mano. Pero yo diría que leerle más allá que solamente decir que leí libros. Es como que seguir evolucionando y no tener miedo de ser interdisciplinario, leer diferentes campos de temas. Yo siento que hay una situación con eso últimamente. ¿Cuál es esa? Pues la situación de ser muy específico con todas las cosas que tú lees. Solamente voy a leer temas de idioma. De mi especialidad. De mi especialidad. Vamos a poner que yo sea un lingüista, voy a leer lingüística nada más. Voy a poner que yo sea enfermero, voy a leer cosas de enfermería. También ocurre en la ficción. Voy a leer solo fantasía. Yo he tenido ese problema. Aunque yo sí he leído, se puede decir que bastante de cada género. Yo trato de hacerlo, pero yo siempre pues tengo obviamente una preferencia. Me gusta mucho lo de Southern Gothic. Sí. Me gusta mucho este tipo de novela trágica. Pero yo he visto mucha gente que simplemente gravita hacia un lado. Sí. Y la historia a veces se repite. O sea, si tú lees Harry Potter, probablemente vas a leer otras cosas que son similares y tiene un protagonista que este chico especial o esta chica especial y tiene un villano y una historia oscura del pasado que en realidad eventualmente se vuelve repetitivo. Y inclusive eso pasa con los libros académicos. Si tú solamente lees psicología, va a llegar un momento que tú vas a ver que los estudios son los más famosos, el de Marshmallow, el de Milgram, el de Stanford. Y no hay nada malo con eso, pero ya llega un momento que se vuelve repetitivo y tú tienes que ya en ese punto empezar a leer a lo mejor algo más concreto, a lo mejor paper académico. Pero el punto es que uno poco a poco tiene que verlo como un proceso. El lector es como un proceso que va evolucionando también. Nunca te va a quedar en lo mismo. Claro, y hay un payoff en cambiar. Por ejemplo, yo leo bastante ficción, pero me gusta también de vez en cuando indagar en algo académico, en algún área académica que me interese. Sí. Por ejemplo, estaba hablando ahorita sobre lo de Shelley Kagan, que también es un tema interesante, esto de la muerte. En casa tengo varios libros que yo tienes ahí, como When Breath Becomes Air. Tremendo libro. Hay varios libros así que tengo que he leído, temas de investigative journalism, porque yo soy un periodista frustrado, como la John Ronson, que eso es otra cosa, mano.
Gladwell, todo el mundo lo reconoce por Outliers, David and Goliath, y esos libros que son bien pop. Pero tú lees Talking with Strangers, mano. Talking with Strangers es un libro tan pesado. Y oscuro. Y oscuro. Que es un libro que yo no le recomendaría a cualquier persona. Porque quizás Outliers sí. Es polémico también. Bien polémico. Por ejemplo, lo de las violaciones y lo del alcohol, los blackouts. Lo de los blackouts, que rape culture. Una mujer no se emborracha con la misma proporción de alcohol que un hombre. Pero reta muchas cosas que hoy día son polémicas. Sí, entonces, exacto, tú lees a un autor que es como Gladwell, que te ha tirado todos estos libros que son relativamente light, como Outliers, pues que desmiente el éxito, por ejemplo. De él, ese es mi favorito, Outliers. Yo diría Talking with Strangers es mi favorito. Cuando lo leí yo me quedé como que wow. En realidad ese libro no te da ningún tipo de contestación, no te da ningún tipo de respuesta, pero te da un montón de estudios para desmentir muchas cosas que uno cree que son reales. Que son reales. Y ese libro a mí me fastidió. Sí, así que léanlo. Sí, por favor. Hay autores que son bien accesibles, que no necesariamente, que de vez en cuando tocan temas que no son accesibles. Y en la ficción, mano, a mí me gusta cuando en la ficción hay autores que hacen crossover para hablar otros tipos de ensayos. Por ejemplo, Murakami tiene un libro sobre él como maratonista, que él corre también. Habla sobre su ética como maratonista. El tipo está brutal. Pero también tiene otro que es sobre su ética como novelista. Y muchos escritores van a encontrar, tienen sus profesiones y tienen sus preferencias que no solamente son la escritura o crear un mundo ficticio. Es como que ellos tienen obviamente sus vidas y sus perspectivas o sus maneras de ser que no las vas a ver reflejadas en un personaje. Claro. Ahorita yo creo que estamos hablando sobre los hábitos de un escritor. Y eso, ¿verdad?, demuestra el hecho de que un escritor no es simplemente esta persona que vive en una montaña y en un cabin in the woods. Literal. Pero es una persona que sí digiere todo este contexto sociopolítico en el cual se encuentra y pues hace una obra a base de eso, a pesar de que no es directamente, pero muchas veces se refleja, mano. Claro, inclusive Carl Jung, él decía que él trabajaba tiempo completo en la ciudad por varios meses y luego sacaba unos meses para irse a lo que él le llamaba una casa de piedra que él tenía como en un bosque. Y no tenía ni luz eléctrica, y ahí es que él se sentaba a redactar lo que hoy día son los clásicos de Carl Jung. Y esa es la forma como él escribía, y luego de eso se iba otra vez a trabajar a la ciudad y estaba un año completo. Inclusive uno como lector no tiene que verse como que pues yo leo solamente este género. Y eso es algo que yo veo mucho en la academia. Cuando yo estaba estudiando, pues si yo estudio lingüística, pues eso es lo único que yo leo. Le podía regalar un libro a un profesor o profesora y decían, ok, sí, gracias, sí, y lo veía un año después en el bookshop todavía. En el bookshop o las donaciones en el edificio. Allí, ok. Y pues ese es el estilo de la especialidad, ¿verdad? Lo cual yo lo entiendo porque la especialidad es algo funcional dentro de la modernidad, pero en la academia nos enseñan intuitivamente ese currículo oculto de que si tú eres lingüista, pues eso es lo único que vas a leer. Es bien extraño, mano, porque este tipo de personas, por ejemplo, si tú eres lingüista, tú vas a tener unas bases filosóficas bien sólidas y arraigadas en ciertos filósofos, que de eso es la filosofía, es pensar sobre pensar, ¿no? Y si tú lo divides en dos escuelas, una es pensar sobre pensar y otra es pensar sobre existir, ¿no? Y vienen los existencialistas y entran y dicen, eso de pensar sobre pensar no es sí. La metacognición. La metacognición. Entonces, y quería preguntarte, mano, o sea, tú tienes tus libros de academia que te gustan. ¿Tú tienes algún filósofo o algún libro de filosofía que sea pura filosofía o por lo menos mayormente filosofía que alguna vez tuvo un impacto bien heavy contigo? A mí me gustó mucho de Bernard Russell porque no soy cristiano. A él lo expulsaron de una universidad o no le quisieron darle el contrato porque muchos de los profesores que estaban en esa institución
no estaban de acuerdo con las ideas de él. Y entonces él hace al final del libro un ensayo basado en por qué los cuerpos académicos, como la universidad, debe ser lo contrario, lugares donde haya gente con diferentes intelectos o puntos de vista. Claro. Y él me decía cómo para esos tiempos, que ese libro es viejito ya se estaba viendo eso, de que, tú no estás de acuerdo conmigo, pues no puedes ser educador en esta institución. Yo, fíjate, hermano, yo tengo un libro que a mí me impactó muchísimo la primera vez que lo leí. Y desde entonces lo he releído una vez, lo releí durante el COVID. Es el libro de Conspiracy Against the Human Race, de Thomas Ligotti. Y es un libro sobre el pesimismo. Okay. Como que el pesimismo como una vertiente de filosofía. Y habla sobre pues, la historia del pesimismo. Si tú tienes a Schopenhauer y tienes los discípulos de Schopenhauer, por ejemplo, había uno que decía, si Dios existe, Dios es un suicida porque técnicamente es un ser que es existencia y se convirtió, se manifestó en algo concreto para autodestruirse, porque eso es lo que está pasando en el universo, ¿no? Poco a poco se va deteriorando. Claro está, ese filósofo eventualmente se mató, pero algo que a mí me gusta es que este libro cita, no es como que el libro más emo del mundo ni nada por el estilo, sí, bastante radical, el libro es bastante out there, pero cita las inconveniencias de ser humano y lo que trae la conciencia y verdaderamente cuánto de nosotros es algo consciente que nosotros imaginamos ser, ¿sabes? ¿Cuánto de nosotros es esa imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos? Sí. Y habla sobre, pues, cita un montón de estudios sobre el engaño, la importancia del engaño, por ejemplo, cómo eso nos ayudó a evolucionar estrategias de negociar unos con otros, formar estas conversaciones que tenemos, el debate. Sobre el engaño o el default al que entra el ser humano cuando pues le crea automáticamente a otra persona. Todo ese tipo de dinámica entra en ese libro. Y también hablan sobre cuán autoconsciente tú puedes ser. Claro. Y leyendo ese libro yo estaba como que wow, esto es súper radical en cierto modo, o se puede tomar como radical, pero es súper esencial el uno explorar vertientes de filosofía como lo es el pesimismo. Y no el pesimismo de que estoy deprimido, no merecemos existir. Es el pesimismo como por ejemplo la exploración de la posibilidad de que el ser humano es un error, un producto que se dio por error, una anomalía dentro del esquema del universo. Porque nosotros somos los únicos que estamos conscientes de nuestro propio deterioro. Porque nosotros somos el único animal que tenemos la conciencia, en el sentido de conciencia como que tú estás consciente de que tú existes. Que entiendo que somos el único animal hasta ahora. Claro. Hay otro autor, se llama Ted Chiang. Yo siempre aludo a este ejemplo. Ted Chiang, él escribió The Story of Your Life and Others, que es la base para la película Arrival. Intentan descifrar el idioma de los aliens. Pues él escribió otro libro que se titula Exhalation. Y en Exhalation él tiene un cuento que se llama Omphalos. Y el cuento trata sobre cómo se vería una sociedad en la cual el cristianismo fuera empírico. En otras palabras, existirían estos prototipos de seres humanos que no tienen ombligo porque fueron Adán y Eva. Existe pues, evidencia arqueológica del comienzo del universo y todo eso, ¿verdad? Entonces, al final del cuento te deja con la interrogativa enorme, que también es algo pesimista. Al final del cuento ellos encuentran otro universo. Y en este universo el planeta Tierra no le da la vuelta al Sol, sino que el Sol y todo gravita alrededor del planeta Tierra para darle una atmósfera favorable. En otras palabras, la existencia de un Dios no implica que tú seas como que el elegido o el escogido y que tu raza sea elegida o tu especie sea elegida por Dios. Tú puedes ser un afterbirth y puedes ser lo más bajo para Dios. Y a mí me impactó porque algo que ni en el mismo cristianismo se contempla mucho. Uno no ve por ahí cristianos pesimistas que dicen como que Dios
existe, pero nos abandonó y se fue para Marte a pasar la cabrón allá. Y fíjate, cuando yo leí Schopenhauer en el libro ese de Suffering, y él menciona que cuando uno visualiza bien la existencia de un ser humano, tu propia vida, él dice que si la vida tuviera un sentido por sí, solamente por tú estar vivo, ya estarías feliz. Claro. Y él dice que ese no es el caso, y lo vimos en la pandemia, cuando nadie tenía que, muchas de las personas no podían trabajar porque la pandemia cerró muchos empleos y por obligación tenían que quedarse en sus hogares. Mucha gente se desesperó porque no sabían qué hacer fuera de su trabajo. Claro. Y eso es lo que Schopenhauer decía. Si no fuera porque tú tienes un trabajo que te ocupa obligatoriamente, no hay ningún sentido. El sentido lo tienes que hacer tú mismo, porque realmente por tú solamente existir sería suficiente. Como que ya tú estás vivo, pues ya, no tengo que hacer nada. Y eso no es el caso. Estoy completo, estoy autorrealizado. Y eso no es el caso. La verdad es que si tú no, aunque tú seas millonario y no tengas que trabajar de 9 a 5 y te quedas en tu casa así, va a llegar el momento que vas a querer posiblemente matarte, tú sabes. Claro. Porque tienes que hacer algo. Y por eso él decía, Schopenhauer, que la vida en sí no tiene un sentido. El sentido lo dan los mismos seres humanos. Y por eso existen las religiones, existen los deportes, el intelecto, la filosofía, para darle un sentido a tu propia existencia. Eso me recuerda a un chiste que dijo Dave Chappelle en un stand-up. Él empezó el stand-up con este chiste. El chiste era que pues Anthony Bourdain, famoso chef, culinario, viajero, su trabajo era literalmente viajar y comer. Journalist, vamos a poner que era como un gonzo journalist. Un journalist culinario. El punto es que él se suicida, ¿verdad? Y es una persona millonaria, tiene el dinero, su trabajo es lo que todos aquí dirían es la máxima expresión de tu vida, poder viajar y comer y tener todo el dinero. Ahora, él habla de eso y después él se pone a hablar de un ex amigo de él que eventualmente se fue a un Ivy League School y terminó de estudiar leyes, pero no pasó la reválida porque se divorció de su esposa y perdió su custodia y tenía tanto préstamo que tuvo que mudarse con su mamá de nuevo y buscar un trabajo en Foot Locker. Y él dice, y este tipo todavía no se ha matado. No, y a mí me impactó mucho el chiste porque es verdad, mano. Nosotros, ¿verdad? No estoy diciendo que las personas que se suicidan es por fe. O sea, cada cual tiene su razón subjetiva de seguir o no seguir, pero pues la idea detrás de eso es que la realidad del caso, el tener todo en esta vida como nosotros pensamos que es tener toda la seguridad económica, lo que es poder viajar. Financial freedom, como le dicen ahora. Financial freedom. Esa idea es un poquito absurda si no puedes, como que no haces nada interesante con tu vida, man. Y leer este tipo de filosofía, no estoy diciendo que leer filosofía es como que la guía, pero yo siento que cada vez que leo un libro de filosofía, por ejemplo, es como una herramienta nueva, una manera nueva de ver las cosas. Hay muchas en las que no estoy de acuerdo, como por ejemplo Kant y toda esa gente, y otras que sí estoy un poquito más de acuerdo.